Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La búsqueda del Grial y las armas sagradas. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama Sin tregua. Vamos al capítulo 4, Sin tregua. Se ahogaba, se le iba la vida por los ardientes pulmones. Galahad braceó para tratar de alcanzar la superficie, pero aunque apenas portaba una simple armadura, solamente coraza, brazales y grebas, el metal lo arrastraba hacia el fondo. Consiguió librarse de todo, excepto del escudo y de la espada, de los que no quiso desprenderse, pero le supuso tanto tiempo hacerlo que al terminar estaba extenuado. Luego siguió tratando de nadar hacia la superficie. Se le escapó un suspiro del aire que intentaba contener, el cual se fue hacia el cielo, envuelto en una espuma blanca. Porfió en sus brazadas. El esfuerzo hizo brotar de sus labios otra burbuja. El tiempo se le agotaba. Reuniendo las últimas fuerzas, se dio impulso con los brazos y estirándose hacia arriba como si quisiera alargarse. Por fin alcanzó la superficie. Sin embargo, su cabeza chocó con un muro transparente. Era una suerte de espejo de aspecto inquebrantable. El desaliento abrió las compuertas de sus pulmones, que liberaron todo el aire. El agua fría y verde le invadió la boca y luego le bajó por la garganta. Sintió entonces que una furiosa corriente líquida lo atrapaba y lo arrastraba hacia el fondo. Este es mi final, se dijo. Pero el agua lo soltó y quedó flotando en el aire, sin nada que lo sostuviera. Un instante después cayó a plomo sobre el suelo, tan veloz y pesadamente que no tuvo tiempo para oponer las manos. Sus huesos crujieron con el golpe. Lastimado, no pudo contener un gemido de dolor, pero de su boca no salió más que agua. Se puso de rodillas y vomitó todo el líquido que llevaba dentro. Luego estuvo jadeando y tosiendo hasta que pudo volver a tomar aire, que bebió como si fuera la vida misma. Poco a poco la respiración se acomodó a su cuerpo. ¿A qué venía aquel suplicio? ¿Acaso no había cumplido honradamente su parte? Una vez hubo recuperado el aliento, miró en derredor. Se encontraba en una sala subterránea, excavada en la roca húmeda. Al mirar hacia arriba, vio que el techo estaba compuesto de agua. Desafiando el sentido común, se mantenía por encima de su cabeza, por completo inmóvil. La luz lunar se filtraba a través del líquido y llenaba las paredes de reflejos plateados. Era una gruta cavada en el lecho de la laguna. Aquel lago se lo había tragado. Se incorporó y, buscando una prueba de realidad, elevó el brazo hasta tocar el agua del techo. Pudo constatar así que no era una ilusión. Escuadrillando con la mirada el agua, fue capaz de vislumbrar los brillos acerados de su armadura flotando en el lago, acosada por una oscuridad ancestral. Cuando sus ojos terminaron de acostumbrarse
a la extraña luz del lugar, se alertaron al advertir un brillo carmesí que procedía del interior de la caverna. Era una roca grande y pulida, situada en un extremo de la caverna. Sobre ella descansaba lo que tenía el aspecto de una armadura, aunque el metal que la componía, de color blanquecino, parecía de otro mundo, un material desconocido. De algún modo insólito, refulgía. Galahad vio que había una leyenda escrita en él, pero tal como había sucedido con el escudo Argentía, al acercarse vio otra vez que aquellas palabras que a primera vista se manifestaban como de una lengua desconocida, componía una magnífica sentencia en el entendimiento de Galahad. Yo soy protectora, la que detiene los embates y fue forjada con el metal ungido por la mano de Dios. Aquel que me porte deberá mostrar humildad y no revelar ni su nombre ni su rostro, pues solo se envanece de sí mismo el que está dominado por el ego, jamás el elegido. Así será hasta que se reúnan las tres hermanas. Yo soy protectora, la que detiene los embates y fue forjada con el metal ungido por la mano de Dios. Aquel que me porte deberá mostrar humildad y no revelar ni su nombre ni su rostro, pues solo se envanece de sí mismo el que está dominado por el ego, jamás el elegido. Así será hasta que se reúnan las tres hermanas. Mientras leía aquella frase, contuvo la necesidad de arrodillarse y rezar ante la reliquia sagrada. En aquella situación no podía sentirse en absoluto fuera de peligro. Pensó en el engaño de Nealia. Había sido un ingenuo. La doncella del lago no estaba ahí para ponerlo a prueba, pues no era la guardiana de la armadura, sino una servidora de los dioses antiguos. Estaba ahí para detenerlo. Tal vez había sido la dama del lago quien escondió la reliquia en la gruta, o, habiéndola hallado antes que nadie, dispuso que Nealia la vigilara. Como fuere, había dejado su marca en él. Lo había marcado con un signo de los antiguos. Lo cierto era que la prueba para obtener a protectora, la única prueba, era la que rezaba la leyenda en el metal de la reliquia. Debía portar la armadura al mismo tiempo que el anonimato para evitar caer en la vanidad. Si el examen del caballero espectral exigía el máximo honor, el de la protectora demandaba la máxima humildad. Notó un dolor en el costado. Era el símbolo de Nealia que le hacía palpitar la carne. Aquella promesa grabada en su piel volvería para reclamar su precio, pero no era momento para lamentaciones ni arrepentimientos. Asumiría como siempre lo que la aventura le deparase. Tomó aire y se juró que, tal como mandaba la armadura, no desvelaría su rostro ni su identidad ante nadie hasta obtener a la tercera de las hermanas, la última reliquia que completaría la familia sacral. Al hacerlo, vio que despertaba de nuevo el aura del escudo. Argentía latía al unísono con protectora, como si tuvieran un mismo corazón, como si se hablaran en silencio en una cortesía sagrada e incomprensible. Galahad se acercó a la armadura y la tomó con la misma delicadeza
con la que había hecho suyo el escudo en la cripta de la abadía. Según se iba vistiendo con ella, primero la coraza y el yelmo, después los brazales y el talabarte, percibía un calor que lo sanaba de sus últimos esfuerzos. Se apretó la correa de argentía alrededor del brazo y finalmente se vistió los guanteletes. Notó la armadura alba ligera en extremo, si bien al tiempo que se envolvía en ella lo invadía una sensación de invencibilidad. En ese momento recuperó todos sus instintos. Entonces le sobrevino la urgencia de salir de aquel lugar. Resonó en la cavidad el sonido de unas gotas estallando contra el suelo. Lo seguía un levísimo murmullo, un lejano borboteo. Galahad miró hacia arriba y descubrió que el bloque líquido que hasta entonces reposaba estable sobre su cabeza comenzaba a agitarse. Parecía a punto de desbordarse y de precipitarse en la estancia. Unos dedos de agua resbalaban por las paredes. Trató de controlar su ánimo, que le surgía urgente del pecho. Lanzarse a nadar vestido de acero era una imposibilidad que ya había experimentado. Palpó la pared de piedra. Se esbozaban grietas en ella, que él rastreó con la esperanza de que le señalasen alguna suerte de acceso o cualquier hueco. Mirando atrás, vio que el nivel del agua descendía, pero en lugar de vaciarse, la cueva se llenaba. Acudieron a su memoria las palabras de la doncella del lago: está en vuestras manos. Los ojos desafiantes e incitadores de Nealia le habían confundido el pensamiento. Pero, ¿qué había querido decirle con esas últimas palabras? Sintiendo el agua ya mojándole el yelmo, se agachó. Está en vuestras manos. Acuclillado, Galahad se miró las palmas, cubiertas por el acero de los guantaletes, y luego los dedos. No descubrió nada en particular, nada que pudiera considerarse una especie de señal, ningún mensaje críptico, ninguna llave de resorte alguno. Bajó los brazos con aire de derrota, y al hacerlo su pupila se iluminó con un brillo dorado. Volvió a hacer el gesto. Una chispa brotaba al juntar las manos. Sintió un estremecimiento de gozo y de alivio. Había una llave en sus manos al fin y al cabo. Unió las palmas en forma de copa y un resplandor incandescente apareció en la unión de los guanteletes. Al poco, el centelleo se hizo fulgor y toda la caverna se iluminó con aquella luz sobrenatural que surgía de la armadura, y en las manos una nueva leyenda. La espada aguarda en la isla de Ta'alí a los 5 justos que la empuñen, que llegarán por el acantilado de la gruta de la serpiente, o no llegarán jamás. La espada aguarda en la isla del Ta'alí a los 5 justos que la empuñen, que llegarán por el acantilado de la gruta de la serpiente, o no llegarán jamás. De súbito, el bloque de agua se desplomó sobre el joven caballero. Apenas le dio tiempo de llenarse los pulmones de aire y se vio envuelto por un remolino que lo zarandeó, igual que a un muñeco de trapo, y lo arrancó de donde estaba como del vientre maternal. Voló por los aires,
desorientado, y la misma fuerza salvaje que lo había sacado del lago lo empujó contra la orilla. Sintió el impacto tan duramente que quedó inmóvil, encogiéndose. Pensó que tenía que haberse partido numerosos huesos. Sin embargo, salvo el mareo que ya lo abandonaba, no sentía dolor alguno. Aquella armadura milagrosa lo había salvado. Enfundado en ella, cualquier choque no sería más que un pequeño encontronazo. Se separó del abrazo de la hierba y se irguió. A pesar de todo, tenía los sentidos embotados. Buscó a Nealia, pero lo único que encontró su mirada fue el lago sumido en una apacible quietud. Si volvía a verse con ella alguna vez, no la dejaría escapar sin que ajustasen cuentas. Llegó hasta él el aroma del mirto y de la ulmarina que impregnaba el aire. Suspiró para llenarse de su fragancia. El canturreo del bosque anunciaba el amanecer. Unos grajos madrugadores se acercaron a él y mientras volaban en círculos sobre su cabeza, le dejaron caer una pluma purpúrea en el rostro, por el que se deslizó con la delicadeza de un beso. El caballero la cogió para quitársela la cara. Ensimismado, no le prestó la menor atención, pero tampoco la tiró al suelo. Se quedó presa en el interior del guantelete sin darse cuenta. Había pues una tercera arma sagrada, una espada ungida por Cristo. ¿Acaso todos aquellos objetos habían sido forjados con la sangre del Grial y bañados en ella? Resopló. No quería pensar más. Desde que había salido de la abadía de Wilton, nada de lo que había sucedido era normal, y él no tenía explicación para lo acontecido. ¿Qué sabía él en verdad de Cristo? ¿Qué podía asegurar sobre el Espíritu Santo? Dios era el mundo, el hombre y la vida. No pretendía llegar a entender lo que solo estaba al alcance de los hombres sabios. Por ahora se limitaría a cumplir con su deber y su juramento. Hasta que no sintió que su ánimo volvía a estar del todo sereno, no se incorporó. Su caballo lo aguardaba, atado a un árbol, ajeno a sus esfuerzos. Una vez montado sobre sus lomos, partió hacia el norte, buscando la costa en pos de aquella isla de Ta'alí, de la que le hablaba su propia armadura protectora. Tras algunos días de caballo y de dormir al raso, el joven caballero había prolongado su viaje más allá de Cambener y encaró finalmente el sendero cuyo trazado serpenteaba las lindes del bosque al que llamaban la Gasta Floresta. Era este un lugar denso y húmedo, y corrían muchas leyendas sobre él, historias que no solo difundían los lugareños que ahí se habían adentrado por error o temeridad, sino que también eran temas recurrentes en las tabernas y las casas de huéspedes de Orofoise o Norgales. Cuando Galahad arribó a la primera gran arboleda,
donde comenzaba la vasta espesura, iba bien avisado. Había parado por el camino a compartir el pan y el queso con unos pastores que, al saber a dónde se dirigía, se habían encargado de intentar atemorizarlo con cuentos de terror sobre el paraje. Si algo había sacado en claro era que internarse ahí debía considerarse cuando menos una osadía. Eran muchos los que se habían internado en su follaje espeso, teniendo los rumores por meras tonterías, y no habían vuelto jamás. Algunos aseguraban que la floresta la habitaban brujas que se alimentaban de hombres incautos, y otros contaban fabulaciones de criaturas gigantescas que todo lo devoraba. Como fuere, Galahad se decía que si nadie había salido, nadie sabía realmente qué había ahí. Tal vez algún día se entretendría en averiguarlo, pero sería más adelante. No era esa una aventura a la que pudiera desviarse ahora. Ascendió una colina y contempló desde lo alto el manto verde y vasto, tanto que se extendía hasta perderse en el horizonte. Luego descendió la otra vertiente, amarrando con fuerza las riendas del caballo hasta que llegó a un camino que se dividía en 3 ramales. Pensando en llegar al mar por la ruta más corta, decidió tomar el desvío del centro, que serpenteaba por los lindes del bosque, pues juzgaba que la costa había de quedar al otro lado de la arboleda, no mucho más lejos. Había cubierto muy poco trecho por ese camino cuando oyó a su espalda el trote de un caballo que se le acercaba. Al volverse, vio que un noble caballero con armadura completa se acercaba por el mismo camino. Entonces se acordó de la promesa de humildad que había hecho. No podía revelar su identidad ni su rostro. Se bajó el yelmo. No se detuvo a esperarlo, pero tampoco frenó a su montura para dejar, si era voluntad del otro, que llegase hasta él. Como aún estaba lejos y el yelmo le entorpecía la vista a larga distancia, distinguía poco más que una armadura sucia y un corcel cansado. No parecía albergar intenciones hostiles, sino poco más que el propósito de intercambiar algunas palabras en aquel lugar remoto. Según se acercaba, fue sintiéndose cada vez más inquieto, pues iba reconociendo en él rasgos que le eran familiares. Una vez que el caballero estuvo más cerca, no pudo negar lo que veían sus ojos. Era Lanzarote. Sin pensarlo, llevó la mano al puño de la espada. En ese momento cayó en la cuenta de que Lanzarote reconocería el arma en cuanto la viera, pues no era una espada corriente. Las circunstancias en las que le había sido entregada habían sido excepcionales y difíciles de olvidar por todo el que las hubiera presenciado. Había aparecido levitando sobre una piedra en Camelot, con una inscripción que se la otorgaba al caballero más digno, y ninguno de los miembros de la mesa redonda había sido capaz de tomarla para sí. Solo había podido hacerlo él, aquel muchacho que venía de la abadía en la que el Santo Grial se había aparecido para señalarlo. Solo aquel recién llegado que también demostró ser el único capaz de sentarse en el asiento peligroso. Sin dudarlo, Galahad rasgó una tira de la manga de su sobrevesta para cubrir con la tela la cruceta y los emblemas de su espada.
Ya Lanzarote llegaba hasta él. Galahad lo observó desconcertado dentro de la oscuridad del yelmo, sin saber muy bien qué hacer. Lanzarote parecía intrigado, suspicaz incluso. Se había percatado de la peculiar factura del escudo y de la armadura de aquel caballero. No lo conocía y sin embargo se topaba con él por el mismo camino al que él lo había guiado la sagrada ama. Al verlo, no le pareció casual que estuviera en aquel paraje alejado y por eso apretó el paso para alcanzarlo. Buenas tengáis, caballero, dijo con un gesto cortés. No es mi voluntad demoraros, solo desearía marchar con vos por esta floresta solitaria, si no tenéis inconveniente. Mi viaje se prolonga y hace mucho que no tengo buena compañía. Soy Lanzarote del Lago, caballero de Camelot. Ante lo cual Galahad devolvió el saludo en silencio, con una inclinación de cabeza para no dejar que se oyera su voz. Lanzarote frunció el ceño y tiró con suavidad de las riendas para que su corcel se aproximara un poco más. Disculpadme, mi señor, pero no veo blasones en vuestra cabalgadura y no os reconozco. A Galahad le habría satisfecho enormemente dar la réplica, revelar quién era y contar lo que había conseguido, pero tan pronto como sintió ese impulso, fue consciente de él. ¿Era eso la vanidad? Se reprobó a sí mismo. Cuán sabia era aquella reliquia. A pesar de la descortesía que manifestaba, siguió callado. De nuevo inclinó la cabeza, queriendo ser ceremonioso a través del silencio. Aún así, Lanzarote no se sintió satisfecho. Cada vez encontraba más sospechoso a aquel caballero. Comenzaba a temer que, habiendo oído noticias de la búsqueda de los caballeros de la mesa redonda, pretendiera hacerse con las reliquias antes que ellos para su provecho, oh el Señor. Descubríos y presentaos, os lo ruego. Galahad negó, bajó el gabezón, sudaba. Deseaba que Lanzarote no siguiera insistiendo, pero éste ya apretaba los labios ante aquel empecinado mutismo. Señor mío, nunca vi un escudo igual que el vuestro, albo como las nubes que no velan el paraíso, marcado con sangre que parece aún viva con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y semejante armadura que sería confeccionada por las manos de los ángeles mismos. No creo que sea casual que un caballero tan magníficamente armado se encuentre en esta hora grave por estos caminos. Es de honor que respondáis a mi petición para que sepa yo cómo os he de tratar, si sois amigo o enemigo, dijo Lanzarote, mientras el otro lo escuchaba, inmóvil como una estatua. Levantaos la víscera y decidme vuestro nombre. Galahad aferró las riendas con fuerza y negó con la cabeza nerviosamente. Lanzarote le dirigió una mirada torva. Parecía dispuesto a pelear con él. El muchacho pensó que, sin duda, Lanzarote tenía razón. Su encuentro no podía ser casual. Daba la impresión de que era una prueba preparada con detenimiento por fuerzas superiores a ellos que jugaban con sus voluntades como si fueran piezas en un tablero. La peor prueba imaginable en aquel momento para él. Bien sabían todos, pues era fama, que Lanzarote del Lago nunca había sido derrotado en justa o lid, pero lo cierto era que, a pesar de su poca experiencia, el joven Galahad tampoco. Si chocaban, ¿quién de los dos vencería? Tal vez
Era esa la duda que quería conjurar el destino. Puesto que no atendéis a razones, habré de obligaros a ello. Lanzarote desenvainó la espada. Galahad asusó a su cabalgadura para salir al galope y evitar el enfrentamiento, pero el otro le cerró el paso. Entonces tiró de las riendas para enfilar hacia el bosque. Lanzarote, al ver sus intenciones, elevó su espada y lanzó un golpe con la hoja plana para derribarlo, no para herirlo. Sin embargo, como el otro aguantó el envite de manera sorprendente, hizo ademán de volver a golpearlo con más fuerzas. Galahad se vio obligado a desenvainar y detuvo la siguiente estocada. Al ver sus certeros movimientos, Lanzarote se paró un momento para observarlo ceñudo. Está mesurado mi habilidad, se dijo, está mesurando mi habilidad, se dijo Galahad. Pronto el otro volvió al ataque, como si hubiera llegado a una conclusión sobre cómo vencerlo. Fue más duro en sus acometidas, de modo que el joven tuvo que esforzarse para desviar la hoja que trataba otra vez de derribarlo del caballo. Iba reculando en su montura hasta que, viéndose acosado, elevó el escudo al ver que de nuevo caer sobre él la espada de su rival. Entonces atisbó un pequeño flanco abierto en su guardia. Aprovechó la siguiente embestida que bloqueó del mismo modo para deslizar su arma por ahí, también con la hoja plana. En cuanto lo hizo, se dio cuenta de que había cometido un error. Comprendió que no era más que un ardid del veterano. Lanzarote le cazó la espada con el interior del brazo, al mismo tiempo que cargaba con su arma. Había descubierto ese espacio para atraparlo en él. Galahad espolió el caballo para que se alzara sobre las patas traseras, ante lo que Lanzarote hubo de retroceder. El joven aprovechó entonces para azuzar a su animal y cabalgar hacia el interior de la floresta. Voló veloz hasta tomar uno de los senderos que había visto atrás, donde se desviaban los tres caminos. Continuó al galope por esa senda cada vez más angosta, más repleta de trabas, agujeros, árboles caídos. Lanzarote iba detrás sin darle respiro. Creía casi que sentía su aliento tanto como su deseo de darle caza. A los lados del sendero que se hundía en el bosque se distinguía el posible estrago de alguna tormenta, troncos secos y arrancados de cuajo que yacían caóticamente amontonados. Entre ellos, Galahad vislumbró lo que parecía una construcción. Era una barrera de madera con una suerte de inestable pórtico que con un simple empeñón podría venirse abajo. Se dirigió hacia ahí, rezando para que su corcel no braceara y se partiera el pecho contra una roca. Abriéndose paso entre un mar de lechos, se aferró a su acero, se ladeó en la montura hasta el punto en que parecía que iba a irse al suelo, y al cruzar el pórtico golpeó la base de uno de sus pilares. La portalada se derrumbó con gran estrépito, llevándose consigo toda la barrera. El joven oyó tras él que su perseguidor se veía obligado a detener el galope frenético de su caballo. Según tomaba distancia, se dibujó una sonrisa en su juvenil rostro. Podía dar por hecho que había vencido al primer caballero, el más celebrado de todos los anglos. De algún modo así había sido, pues había truncado sus pretensiones y huido de él con éxito. La alegría se le acabó pronto. Conduciendo con maestría a su montura, Lanzarote pasó por encima de los maderos
con un salto limpio y elegante. Impresionado, Galahad vaciló un momento, pero picó nuevamente espuela. Debía aprovechar la distancia. La carrera lo condujo hasta un pequeño prado de hierba alta que a su término se perdía de nuevo en la frondosidad. Los dos cabalgaban con el viento sobre las armaduras, impulsados por la rabia y el coraje. Pese a llevar una armadura más ligera, Galahad apenas había logrado aumentar la distancia un cuerpo cuando se internó de nuevo entre los árboles. Una humedad pegadiza y sombría lo empapó enseguida. Todavía intentaba deshacerse de esa incomodidad cuando el caballo frenó su carrera y relinchó desbocado. Un profundo cañón se abría frente a ellos. El animal evitó precipitarse al vacío, apenas rozando la quebrada con los cascos. Galahad tragó saliva. Se había salvado por poco. Miró abajo. El fragor de un río se abría paso en lo más profundo de la garganta. Entonces cayó en la cuenta de que al otro lado del cañón, en realidad no estaba tan lejos. Hacia un lado, en una parte muy angosta, solo un par o tres de cuerpos separaban los dos bordes. Azuzó su caballo hacia ahí mientras veía de soslayo que Lanzarote acaba de llegar a donde él estaba y con una maniobra mucho más hábil que la de él se desviaba para seguirlo. Rezó para que su caballo no flaqueara y ya cerca de aquel lugar angosto donde los dos bordes estaban próximos, lo dirigió hacia el precipicio. Espolió al animal fuertemente para excitar su enojo y al llegar al borde tiró las riendas hacia arriba al tiempo que se levantaba sobre los estribos. Respondiendo a esas órdenes y consciente de lo que tenía delante, el animal saltó. Galahad se sintió por unos momentos suspendido en el aire, contemplando el vacío. En ese instante creyó que había sido un insensato, que moriría despeñado en el fondo, porque era imposible llegar al otro lado. Nunca había tenido la muerte tan cerca. El miedo le llenó el cuerpo, acelerando la sangre en sus venas. Todo el peso perdido volvió de golpe cuando las patas del caballo tocaban el suelo. Le temblaba el cuerpo de arriba abajo, pero no se detuvo. No lo haría mientras su animal siguiera corriendo. Le palmeó el cuello, inmensamente agradecido porque aquel noble caballo le había salvado la vida. Se alegró de que Protectora, su armadura, fuera tan ligera como resistente. Miró atrás para espiar a su perseguidor. Lanzarote cabalgaba directo al precipicio. Galahad se inquietó, temiendo que no lo conseguiría. Su armadura era mucho más pesada. Entonces distinguió que el del lago dejaba caer sus alforjas, la lanza de caballería y el yelmo, y luego pudo contemplar el hermoso salto de aquel caballero, un salto elegante, perfecto, que lo llenó de admiración. Viéndolo ejecutarlo, comprendió por qué Lanzarote del Lago sería siempre el mejor caballero. Cuando Lanzarote llegó al otro lado, Galahad no pudo reprimir su alivio. Tanto fue su embeleso ante la agilidad, el brío, la gracia de aquel gran servidor de la mesa redonda, que no se dio cuenta de que su caballo, agotado, había ido bajando el ritmo. Continuaba su ida por la espesura, atravesando el sotobosque de helechos y hojas muertas, pero a la llamada de las riendas, el animal bufaba. El jinete no quería herirlo más con las espuelas, ya manchadas de sangre. Sin embargo, de no hacerlo, el caballo se detendría.
Relinchaba y meneaba el cuello hacia atrás y hacia adelante. Le sobraba el jinete, y muy a su pesar, Galahad picó espuelas. En respuesta, el caballo se alzó sobre sus patas traseras, intentando descabalgarlo. Echando una mirada atrás, advirtió que no se veía Lanzarote en la espesa mata de la floresta. Mientras intentaba calmar al sufrido animal, no dejaba de lanzar miradas por encima de sus hombros. Finalmente pensó que quizá su perseguidor lo había perdido en la fronda. Descabalgó para que el animal se tranquilizara y tuviera un momento de descanso. Después de poner los pies en tierra, se alzó lo suficiente la víscera para respirar un poco de aire fresco. Llegó a su olfato un terrible hedor a carne podrida que le hizo arrugar el gesto. Cerrando de nuevo el yelmo, miró alrededor en busca de algún animal muerto. Un choque de metal lo sobresaltó y se volvió para identificar la amenaza, pero nadie lo atacaba. Oyó un relincho no muy lejano que llegaba a través de la enramada, un estallido de ramas que se tronchaban violentamente, el tremolar del suelo en lo que parecía una carga. Fueron los destellos los que lo guiaron, destellos de una armadura bajo el sol, destacándose entre el verde. Galahad dejó a su montura pastando para verlo mejor. La arboleda clareaba en esa dirección, yendo en busca de una cantera de piedra rojas que él había evitado por parecerle tramposa. Lanzarote se había metido ahí y se hallaba en combate. Pero ¿quiénes eran sus enemigos? Si eran hombres, eran los más grandes que él jamás hubiera visto. Apretó el paso. Eran un puñado de seres de aspecto rugoso como árboles, con la altura de 2 personas, vestidos con pieles y armados con troncos a modo de masas. Sus cuerpos eran descomunales y sus brazos gruesos y largos hasta el suelo. Tenían rostros deformes de nariz chata en una cabecita pequeña. Habían hecho caer de su montura al caballero, que al parecer se había golpeado con alguna de las muchas rocas angulosas que se desperdigaban por doquier, y la caída lo había dejado mal herido. Él los mantenía a raya con la espada, pero estaba cada vez más acorralado contra la pared de piedra roja. Los gigantes guardaban las distancias, esperando un desliz que les permitieran atacar. Pocos sabían que no iba a ser una presa fácil. Lanzando un bramido, uno de los monstruos descargó un golpe de puño que el caballero esquivó rodando por el suelo. Aunque no se echó hacia un lado, sino hacia adelante, en dirección a su oponente, de modo que al incorporarse estaba delante de él, y desde esa posición le lanzó un duro tajo transversal que le rajó el abdomen. Las tripas del monstruo se desparramaron, mientras éste, sin entender aún lo que había sucedido, gritaba de dolor y se desplomaba. Una enorme roca cayó sobre Lanzarote y lo tiró al suelo. Los gigantes habían decidido aplastarlo. Una muerte indecorosa para el primer caballero de Camelot. Galahad salió de su escondite, desenfundó su acero y, corriendo, cargó con la determinación de vencer o morir. Mientras llegaba, Lanzarote eludía a duras penas las piedras que le tiraban. Galahad gritó, empoderado por el fervor de la batalla, llamando la atención de la más próxima de las criaturas, que al verlo vio venir, se giró para atraparlo. El joven no le dio tiempo. Pasó a su lado como el rayo,
descargando la espada con tal fuerza que le cortó el antebrazo, rompiéndole el hueso. El gigante cayó de rodillas, sujetándose el muñón que manaba sangre. Entonces aprovechó el guerrero para atravesarle el costado. Con un grito ronco, el engendro se vino abajo. Una sombra se le echó encima. Era el tronco que un gigante empleaba como masa. Apenas tuvo tiempo Galahad de hacer mucho más que alzar el escudo argentia con el cual detuvo el descomunal golpe. La llegada de Galahad dio un momento de respiro a Lanzarote, quien, viendo que los gigantes no sabían a quién atacar, primero se lanzó entre ellos. Yendo de uno a otro con la espada entre las manos, danzó el extraordinario baile de la muerte que lo había convertido en una leyenda. Su espada trepidaba en el aire a uno y a otro lado, y a cada mandoble se cobraba un precio con sangre, rugidos de dolor, miembros cercenados. Los gigantes intentaban alcanzarlo con sus puños y sus mazas, pero solo agitaban los brazos y golpeaban el suelo, siempre demasiado tarde. Volaron los dedos de uno por los aires, otro cayó de bruces, después de que Lanzarote hubiera saltado sobre su espalda y le rajara la nuca. Al último se le encaramó en la rodilla para sacarle un ojo. Entonces fue cuando llegó volando un colosal y tosco martillo de piedra con una trayectoria directa hacia la cabeza de Lanzarote, que estaba de espaldas. El artero mazo iba girando sobre sí mismo, y el caballero no podía darse cuenta del peligro. Un instante antes de que lo alcanzara, se interpuso en su camino Argentia. En el brazo de Galahad había alargado justo después de llegar corriendo. El joven, al comprender que no podía alertar a Lanzarote con un grito, había accedido a protegerlo. El martillo salió disparado hacia lo alto y se perdió entre las copas de los árboles, mientras Lanzarote se volvía justo a tiempo para ver que Galahad, que se había estirado cuanto había podido, tropezaba y caía al suelo. Al girarse, Lanzarote comprendió lo sucedido y vio que los embestía el gigante que había lanzado el arma. Galahad, en el suelo, puso el escudo plano, y Lanzarote, viendo lo que pretendía, dio un paso para saltar encima. Impulsado por el joven y por su propio empuje, se proyectó hacia el atacante. Con el prodigioso salto, Lanzarote llegó a la altura de su cabeza, y ahí descargó el arma con un amplio arco. Cuando el guerrero volvió a ponerse los pies en el suelo, acuclillándose para amortiguar la caída, el gigante se tambaleaba con las manos en el cuello, intentando detener el torrente de sangre que le manaba inclemente de la garganta. A los pocos pasos se desmoronó el engendro. Lanzarote se volvió hacia el caballero misterioso que lo había ayudado, pero éste corría alejándose por donde había venido. «Aguardad, os lo ruego», le gritó. Galahad había ganado ya cierta distancia, pero se detuvo. No debía hablar, aunque no por ello había de mostrar descortesía. Habéis vuelto atrás ante el ataque de estas bestias para prestarme vuestra ayuda, dijo el del lago. Decidme al menos quién sois, caballero blanco, para que sepa a quién debo mi fortuna. Galahad mantuvo silencio. Por todo saludo elevó la espada sin decir nada, mas se giró para reemprender la carrera. Cuando llegó junto a su caballo y logró que el silencio gobernara sus pensamientos, se dio cuenta de que nunca había jadeado de esa manera.
Adelante. Un camino serpenteaba por la gasta floresta. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.